Bien. Muy buenas noches. A nombre del grupo del Café Marcos Escudero, les doy la bienvenida. Les agradecemos a todos ustedes por su presencia y especialmente a los expositores que esta noche nos van a acompañar y que van a referirse al problema de la calidad de la educación boliviana, tratando de responder a las preguntas que dicen las recientes evaluaciones de la calidad educativa debería hacerse para mejorar esta situación. Esta noche nos acompañan como panelistas don Rubén Gutiérrez, que es miembro del Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa, OPSE, y uno de los autores de la evaluación reciente. También estará Miguel Ángel Amonsabel, que es economista, consultor y docente universitario. Él reside en Sucre. Estará también don Jorge Rivera Pizarro, que es doctor en pedagogía, ha sido consultor de UNESCO y es especialista en calidad educativa. Él reside en Costa Rica. Y finalmente está don Limber Ayarde, que es consultor, ha sido viceministro de Educación. Bien, como ustedes saben, en este tipo de reuniones tenemos aproximadamente unos 20 minutos máximo como tiempo para la exposición de cada uno de los miembros del panel, pero como son 4 los expositores, ahora vamos a tratar de que ese tiempo máximo sea de 15 minutos. Las exposiciones individuales concluirán luego de las 4 presentaciones y tendremos a bien escuchar complementaciones a la presentación inicial de los expositores e ingresar luego a las preguntas que puedan presentar cualquiera de los presentes y que en esta noche está mostrando un amplio interés porque, como no sucedía normalmente, ahora estamos partiendo con un número más allá de lo normal. Entonces, le voy a invitar a don Rubén Gutiérrez, que es el primero en presentarse, luego vendrá don Miguel Amonsabel, luego Limbert Ayarde y finalmente don Jorge Rivera. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Limbert Ayarde, por favor. Muchas gracias. También aprovecho la oportunidad para resaltar los datos que se nos han expuesto y sí quiero precisar algunos puntos desde el criterio personal. La preocupación que existe en Bolivia, en el sector educativo respecto a la calidad educativa, tiene ya varias décadas de historia. Es por esto que, tal como nos ha compartido el expositor Rubén Gutiérrez, que de una manera muy pertinente ha presentado resultados del CIMECAL para poder compararlos con las pruebas que se han aplicado ahora. En el contexto de la anterior reforma educativa y de la ley 1565, estaba la preocupación de poder monitorear, medir qué pasa en el país con la calidad educativa. Esto es fundamental y creo que más que nunca es necesario ahora centrarse en el tema de la calidad educativa cuando la cobertura escolar se ha ampliado significativamente y sin duda la mirada de los actores debe dirigirse hacia el tema de la calidad educativa. Pero yo recuerdo que cuando comenzaron a aparecer los resultados del CIMECAL, una autoridad salió a la opinión pública indicando que a una reforma educativa, a una transformación estructural, había que darle por lo menos un periodo de gracia de 20 años. Fueron pasando los años de implementación de la reforma educativa y todos quedamos sorprendidos cuando se dijo que el horizonte para poder cosechar resultados ya no era 20, y me refiero a la misma autoridad de turno, sino 40.
O sea, ¿qué país, cuántas generaciones van a esperar que haya un cambio en tanto tiempo, ¿no? Cuando hemos visto experiencias en otros sistemas educativos en contexto de posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, han hecho unas intervenciones tan radicales para poder reconstruir países, para poder empatar sus ofertas educativas con los proyectos de desarrollo de sus naciones, ¿no? Y poder tener resultados en el mediano plazo y no sacrificar pues la historia misma de una patria. En el actual contexto vemos que, como ya se ha comentado anteriormente, pues va pasando el tiempo, los años, y había una demanda respecto a qué está pasando con la educación, cómo se la puede medir, y un requerimiento, ¿no? de varios sectores de la educación boliviana, y por eso es que yo celebro que se haya aplicado estas pruebas desde el OPSE, que viéndolas en su aplicación, porque yo trabajo en la educación concreta en el sistema educativo, se han ampliado respecto a lo que aplicó el CIMECAL en su momento, en que se centraba en la parte comunicacional, el lenguaje y también el razonamiento lógico y matemático. Ahora ha habido un componente también que va a apreciar la parte emocional, esta dimensión que creo que ha tomado una relevancia muy importante en el perfil de desarrollo de los estudiantes, de las personas, luego de lo vivido como pandemia. Y esto me parece que ha sido un acierto que va a generar una línea de base para poder monitorear en años futuros, cosa que no se había observado en el pasado. No se han comentado qué se ha encontrado en esto, pero me imagino que es súper interesante. ¿Dónde responsabilizar la calidad educativa? ¿A qué dispositivo acudir para afectarla, para que se transforme, para que mejore? Recuerdo que en el último tiempo también se habló ante los resultados que el marco normativo nuevo para la educación boliviana estaría bien diseñado, bien dispuesto, pero lo que estaría fallando son los operadores, ¿no? Esto es lo que está fallando para mejorar la calidad educativa. Creo que responsabilizar de la calidad educativa a una ley es hasta injusto, porque la calidad educativa va a depender de una serie de factores organizacionales, estructurales, que no pueden ser responsabilizados solo a la norma política. Y desde ese sentido, yo quisiera mencionar algunos puntos en los cuales se podría intervenir para ya en este contexto post-pandemia poder incidir, porque siempre se ha empatado el concepto de calidad educativa con la pertinencia. Calidad es pertinencia, aquello que me va a servir, que va a generar un cambio en mi calidad de vida, ¿no? Y tiene que ver también con la percepción de la comunidad, de las familias, de los padres de familia y tal vez del mismo sujeto, del estudiante de la educación. ¿Para qué me va a servir la educación que yo recibo? ¿Cómo me va a transformar mi calidad de vida, mi movilidad social, mis condiciones? Y si no hay un reclamo de la sociedad civil en sí, ¿qué está pasando, ¿no? Con el servicio educativo, con el sistema? Un tema, por ejemplo, puede ser, y voy a empezar a puntear así, un diseño de ciertas políticas. Por ejemplo, en el tema de trabajar los contenidos, todavía los seguimos manejando de manera centralizada. Debe haber, por supuesto, un porcentaje importante de manejo centralizado de contenidos que vayan empatando el modelo educativo con el modelo de desarrollo de la patria, ¿no? Pero bien podría ser, por ejemplo, que a nivel nacional se defina el 50% de los contenidos y dejar a las regiones el otro 50%, porque la pertinencia
tiene que ver con lo subsidiario, con lo que me sirve, con lo que me importa. Y esto no puede estar definido solo por un nivel nacional, por ejemplo. Yo he estado revisando en el último tiempo qué ha pasado, por qué cuando en un momento lideraba los números, las pruebas, Finlandia, de pronto ahora ha bajado en ciertas ubicaciones, se ha ubicado a la cabeza el sistema educativo chino, que es tan competitivo en el término escolar, ¿no? Como tal, como se conoce. Creo que incorporar un elemento, un enfoque de rendimiento académico es fundamental en nuestro sistema, en nuestra gestión educativa, es fundamental para que esto ayude también en la gestión de aula, en las unidades educativas a los profesores, porque la calidad educativa no va a mejorar sin el rol protagónico de los maestros. Son los maestros de aula los que van a transformar. Es más, el maestro es la variable más importante para transformar la calidad educativa. Recuerdo en algunas evaluaciones, por ejemplo, en la anterior reforma financiadas por la KfW, el BID, el Banco Mundial, se evaluó algunos casos en los que en regiones del Isoso, en condiciones de infraestructura precaria, donde sí había un profesor muy comprometido, rural, trabajando en condiciones limitadas, generaba estudiantes con rendimientos académicos muy interesantes y superiores tal vez a condiciones de otros estudiantes en otras provincias, ¿no? Un tercer elemento, por supuesto, hay que seguir invirtiendo en infraestructura, en recursos avanzados, incorporación de herramientas. Ahora ya no es novedad hablar de incorporar herramientas de la inteligencia artificial, la robótica, herramientas digitales al proceso educativo. Y el que yo recuerdo, como se hizo mención al año de la pandemia, el 2020, se hizo un relevamiento de todos los profesores que tuvieran títulos, especialidad en el tema de la enseñanza con herramientas digitales, y aparecieron unos títulos, el maestro del tercer milenio, el maestro digitalizado, pero el rato de preguntarle, ¿y usted sabe armar un Classroom? No. La herramienta concreta. Un Moodle, no. Un Chamilo, no. Para trabajar concretamente ya en una educación virtual a distancia. Se hizo un convenio con Entel. ¿Para qué? Para que los costos asumiera la empresa estatal Entel, y el entrar al Moodle, porque se elaboró un Moodle para cada dirección distrital del país, con un correo para cada profesor y docente del 100% del sistema educativo, no le absorbiera sus megas al estudiante y al profesor, lo absorbiera Entel. Y esto funcionó hasta junio del 2023, ¿no? Pero hay colegios que después de volver a la presencialidad continúan trabajando también de manera complementaria con herramientas como el Classroom. Esto creo que hay que sostenerlo. Por supuesto, continuar con un énfasis en disciplinas STEM, en estas ingenierías. El tema de la igualdad debe ser una política educativa constante para seguir reduciendo la inequidad campo-ciudad. Hablaban qué pasaba con los papás que hacen tal vez la vida complicada al profesor de aula al inmiscuirse en la gestión de aula. El tema de la valoración de la disciplina, de la ética, el plurilingüismo en estos tiempos de globalización, ¿no? El dejar que el profesor de aula siga innovando, que las respuestas vengan desde abajo y no desde recetas, seguir contribuyendo a una educación vocacional y técnica, y por supuesto el enfoque de la educación temprana y continua debe ser una constante para poder definitivamente ya en la historia de nuestra educación boliviana incidir irreversiblemente en la mejora de la calidad educativa.